Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en un programa más, este programa llamado Yardas y Tres Puntos. Soy Ángel Chávez y tu servidor y te voy a estar acompañando en los siguientes 50 minutos. Primero que nada, hacemos un pequeño espacio para agradecer a la Universidad Pedro Egante, al rector Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Radio UPG, en Instagram y Twitter Radio UPG Oficial. Y que nos sintonicen y descarguen nuestra app. Estamos como www.radio.upg.mx. Les recordamos los teléfonos en cabina es 81 86 03 3602 y 81 86 03 3603. Ok. Bueno, estamos aquí en un programa más, como cada semana. Nos venimos sintonizando. El día de hoy vamos a hablar de un tema, bueno, no sé cómo nombrarlo, la verdad, pero yo creo que sería en general el entrenamiento de un jugador, ¿ok? Un jugador de americano. Para los jugadores, bueno, o los incluyo, los jugadores de fútbol americano, los que somos, sabemos que es un deporte de alta demanda de energía, alta demanda de resistencia, alta demanda de fuerza. ¿Y cómo se genera todo eso? ¿Cómo se gana todo eso? Pues a través de los entrenamientos, ¿ok? Eh, bueno, el día de hoy vamos a explicar un poco cómo va o lo que pasa detrás de todos esos entrenamientos. A veces que los vemos en películas, de hecho, que los vemos en la NFL, que calientan, que tiran pases, que esto, que aquello. Pero ¿por qué lo hacen? ¿O para qué sirve? ¿Ok? Bueno. En primera el entrenamiento de un jugador de fútbol americano, como en cualquier deporte, es muy diferente a cualquier deporte, vaya. Y es diferente dependiendo de la posición, por ejemplo. No es lo mismo que un coreback tenga un entrenamiento específico para él a lo que él va a tener un liniero, ¿ok? ¿Por qué? Porque no son las mismas necesidades que va a tener el liniero a las que va a tener el coreback, ¿ok? Y básicamente es eso. Eh, un momento, ya. Ok. Bueno, tenemos los entrenamientos de campo, ¿ok? Entrenamiento de campo, entrenamientos con equipo y todo eso, ¿ok? ¿Qué se trabaja en los entrenamientos de campo como tal? Campo es, pues, por ejemplo, como su nombre le dice, cuando van al campo a entrenar, a desarrollar sus habilidades. ¿Qué se puede trabajar ahí? Bueno, ahí se puede trabajar básicamente de todo. Y en lo que más se enfocan al inicio a lo mejor al inicio de temporada o al inicio de que están empezando otra vez la temporada, sería mejorar la condición física. ¿Cómo se mejora la condición física? Con ejercicios de alta intensidad y poco tiempo de recuperación. ¿Ok? Ya sea sprints largos, sería arrancones, sería ejercicios de resistencia, bueno, o sea, resistencia con tu propio cuerpo, ejercicios anaeróbicos, los cuales son muy importantes, por ejemplo, saltos, ya sea saltos con dummies, ejercicios con dummies, ejercicios, lagartijas explosivas, sentadillas explosivas, todo eso, ok, va de la mano. ¿Para qué? Para mejorar un poco toda esa misma condición que en un futuro ya están en temporada, ya están en juego, ya están en entrenamientos más fuertes, te va a servir, ok. Eh, bueno, bueno, dice, los entrenamientos de fútbol americano buscan mejorar las habilidades que se requieren para jugarlo. Las principales son fuerza, velocidad, potencia, agilidad, flexibilidad y resistencia. ¿Ok? Hay distintos ejercicios, hay distintas cosas que se pueden hacer para mejorar estas. ¿Ok? La primera dice, las pesas. Las pesas, porque también hablando ya de jugadores juveniles, ya a partir de lo mejor de mi edad, más adelante, el gimnasio es una base como tal, ¿ok? Y no es algo ya que como que sí o como que no, ya es algo importante, ya hablando en jugadores más juveniles, en algo más profesional, ya es una base vital para mejorar el rendimiento. Las pesas sirven para trabajar la fuerza y la potencia muscular. Lo que decíamos ahorita, sprint y entrenamientos de velocidad,
se pueden usar usando contrapesos para mejorar tu velocidad, para mejorar tu resistencia. ¿Ok? Ejercicios con escaleras, conos, dummies, saltos, funcionan para mejorar la coordinación y la agilidad. ¿Ok? Los estiramientos, tanto estáticos como dinámicos, contribuyen a la flexibilidad y la resistencia se trabaja ya sea con arrancones igualmente, con yogis, con ejercicios cortos pero intensos y, y todo eso, ¿ok? Ok. Bueno, tenemos aquí dice, el entrenamiento durante la pretemporada. Bueno, antes de explicar esto, hay diferentes etapas de la temporada como tal, en la que se puede trabajar diferentes cosas. Tenemos la pretemporada, la temporada como tal y la postemporada, ¿ok? Esto va más, por ejemplo, a jugadores ya más profesionales, no tanto a lo mejor de NFL, pero también ya más juveniles, ya a lo mejor hablando de Monterrey, de auténticos Tigres, de Borregos, que usan estos planes para poder acomodarse, acomodar sus rutinas, para poder saber qué hacer, ¿ok? Bueno, el entrenamiento de la pretemporada se centra en mejorar la fuerza, la potencia y la masa muscular del jugador. Pero debido a que es un periodo largo, es necesario dividir el entrenamiento en macrociclos, que tienen duración de 4 a 6 semanas. ¿Ok? Sí, ok, hago esto. La pretemporada como tal, sabemos que los jugadores tienen tiempo para prepararse, ¿ok? Para no llegar en ceros, para no llegar cansados como tal. Y como dice aquí, a veces la pretemporada son periodos largos, a lo mejor de meses, meses. Y el programa se divide en macrociclos de entrenamientos de fuerza. De fuerza, para empezar, que pueden durar entre 4 a 6 semanas. De ahí se va directo al aumento de la masa muscular, igualmente de entre 5 a 6 semanas. Luego macrociclo de fuerza máxima. ¿Para qué? Para poder ¿cómo decirlo? Para poder destacar lo que ya se hizo, lo que se mejor con la fuerza, lo que se mejor con la masa muscular, ahora volver a sacar con fuerza, pero con un macrociclo de fuerza máxima, otra vez de 5 a 6 semanas. Después de ahí podríamos ir a un ciclo de potencia y de ahí a trabajar agilidad, flexibilidad y al último resistencia, ¿ok? A lo mejor no siempre tiene que ser así, no siempre vas a tener todo el tiempo del mundo para poder mejorarte, para poder prepararte como quisieras, pero aquí lo importante es saber dividir tus entrenamientos, saber que estás aquí en este mundo del fútbol americano, saber qué ejercicios debes hacer, cómo debes combinarlos y en cuáles debes enfocarte más para tener mejor desarrollo como jugador, ¿ok? Y luego dice, durante la temporada el entrenamiento se vuelve menos intenso y el objetivo cambia. Se busca mantener la fuerza ya ganada, la agilidad, potencia y la resistencia y trabajarlas como tal, ¿ok? Ok, dice, también se trabajan las estrategias, planes de juego, entre otras cosas. En el periodo de transición el entrenamiento es de muy baja intensidad para que funcione como un descanso y el cuerpo pueda recuperar la fuerza, evitando así lesiones y el desgaste innecesario. Ok, eh, bueno, en español significaría, ok, ya después de todo un proceso de pretemporada, donde fue a lo mejor mucho gimnasio, muchos ejercicios de muchísima intensidad, de resistencia, de fuerza, de potencia, de darlo todo, ya a lo mejor ya con el inicio de la temporada, los objetivos cambian, obviamente. ¿Por qué? Como dice aquí, ya el objetivo no es como tal, es buscar ganar 10 kilos de músculo o como tal. Ya que lo que se busca más es como decíamos, mantener las ganancias que ya tenemos, la fuerza, la resistencia, la potencia, todo lo que ganamos y mantenerlo durante lo que dura la temporada, ¿ok? Mantenerlo en los entrenamientos, mantenerlo en los juegos, eh, para poder tener mejor desarrollo, ¿ok? Ok, y luego dice la postemporada. Bueno, la postemporada se centra básicamente en dejar descansar el cuerpo, pero sin mantenerlo. Ok, sí, la postemporada básicamente ya no nos centramos tanto ni en ganar fuerza ni en mantenerla. Básicamente es algo como un mantenimiento. A lo mejor, un ejemplo.
A lo mejor en un jugador de un linebacker saca 100 kilos en press de banca, por ejemplo. Y no sé, hace 5 segundos corriendo 40 yardas. A lo mejor durante la postemporada puede esos 100 kilos bajarlos incluso hasta 50, 60 con más repeticiones. Y esos 5 segundos que hacían 40 yardas, ahora puede extenderlos incluso hasta 8, 9 incluso. ¿Por qué? Porque, como decimos, ya no buscamos tanto la ganancia, sino más que nada el no perder. El mantenerte y el estar ahí como tal. Vale. Ok. El ejercicio de, bueno, en ejercicios de sprint en campo, como decía, en campo es importante para poder mantenerse enfocado y para poder mantener la resistencia que se requiere durante los partidos. ¿Ok? Okay. Dice, en el trabajo de fuerza debe ser una parte importante, perdón, volviendo a la parte de fuerza, debe ser una parte importante del programa de entrenamiento de cualquier atleta, independientemente del deporte que practique. Y aquí tenemos un entrenador muy famoso, Hugh Starr, que fue el entrenador de fuerza enfocado en varios equipos como tal, como por ejemplo en Houston, en Baltimore, en universidades de Harvard y todo eso, perdón, de Alabama y todo eso, ¿ok? Dicen, el cita como tal, todos los muchachos deben trabajar por igual la fuerza, sin importar la posición en que jueguen, ya que un atleta más fuerte es un mejor atleta. Y es verdad, ok. Y a lo mejor preguntan, ¿la fuerza, el entrenamiento de fuerza se puede ganar solamente en el gimnasio? No. Por ejemplo, ahorita que, hablando como ejemplo, ahorita que he tenido la oportunidad yo de ser coach, de entrenar a niños pequeños, de entrenar a niños de 10 9 años, obviamente lo más lógico no sería meterlos a un gimnasio como tal. Pero ¿cómo se gana fuerza en los niños? Pues vale, se gana con ejercicios básicos, con tu propio cuerpo. Lagartijas, sentadillas, planchas, silla eléctrica es como sentadilla, te mantienes en esa posición. eh, Gatas, planchas combinadas, abdominales, todo eso. Y vas a decir, a lo mejor esos ejercicios a un adulto como tal a un adulto o a un adolescente no lo activan tanto. Pero a los niños están en pleno crecimiento, están desarrollándose. Y traen este deporte, el fútbol americano, el cual te requiere de mucha, de mucha intensidad, de mucha energía, de mucho, te requiere mucha energía, de mucha fuerza. Es un buen comienzo. ¿Para qué? Para que el sistema nervioso como tal pueda empezar a activarse. Y yo creo que entre más temprano se active, las ganancias que tengas en un futuro van a ser mejores. ¿Ok? Y básicamente eso. En los niños se activa muy fácil. Se activa con ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia y ejercicios de potencia. ¿Ok? Un momento. Ok. Bueno. Ok, ya hemos hablado ahorita de la fuerza, hemos hablado de la velocidad, ahora vamos a hablar un poco más de la resistencia y la potencia, ¿ok? Dice, la resistencia es una de las capacidades físicas básicas, particularmente aquellas que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Sí, básicamente eso, ¿ok? Eh, ¿Qué es? Te ayuda a mantener ¿cómo se dice? El hacer ejercicios rápidos en alta intensidad y no cansarte, ¿ok? Que es lo que sirve en el fútbol americano, porque sabemos que las jugadas duran de 4 a 6 segundos máximo y los tiempos de descanso sí son más largos, pero este deporte demanda mucho. Y al tener una buena resistencia, mejoras muchísimo, ¿ok? Y luego la potencia. Bueno, la potencia sirve básicamente para tener más fuerza, para generar
más fuerza y tener más enfoque hacia lo que vas. Por ejemplo, eh, un liniero ofensivo, hablando ya de potencia, un liniero ofensivo, sus niveles de fuerza, sus niveles de potencia que deben de tener a la hora de empujar al contrincante debe ser enorme, debe ser mucho, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, te pongo ejemplo el liniero, ¿por qué? Porque es de los jugadores más pesados, de los jugadores más grandes y a los que se suele tener más miedo, por así decir, ¿ok? También tenemos... perdón. Ok. ¿Y qué más? La potencia se puede generar de diferentes formas. Con ejercicios de potencia, ¿cuáles son? Vienen siendo en gimnasio puede ser a lo mejor sentadillas explosivas, puede ser, por ejemplo, también mancuernas abiertas con pares de bancas, pares, con pares para hombros, ejercicios para bíceps, para tríceps, mientras más la velocidad, más potencia, más fuerza y todo eso, ¿ok? Ah, ahora pasamos de este lado, permítanme. Ok, aquí hay otra nota que dice, bueno, que viene a lo mismo sobre el sprint y sobre lo que hablamos ahorita de velocidad y de la fuerza. Desde que el deporte se ha modificado, también lo deben ser sus entrenamientos. En la actualidad, esto lo cita igualmente otro entrenador, dice, en la actualidad he visto que algunos equipos entrenan como si los jugadores fueran a correr un maratón. Personalmente no recuerdo la última vez que vi a un liniero correr más de 40 yardas en una jugada. Este tipo de ejercicios se utiliza en el sistema cardiovascular aeróbico. ¿Ok? Sí, lo que decíamos, incluso los linieros como tal, todos deben incluir ejercicios de velocidad. Así como por ejemplo tú ves un quarterback o un safety que suelen ser los más flaquitos del equipo, ellos también incluyen ejercicios de fuerza, incluyen ejercicios de potencia para mejorar como atletas. Y así como es un liniero, sí, un liniero más gordito como tal, ellos también incluyen ejercicios de velocidad, ¿ok? Así que aquí es todos por igual y todos parejos, ¿ok? El acondicionamiento en el fútbol americano debe tener un enfoque anaeróbico, así que vamos a entrenar para que las condiciones que se presentarán en un juego, ¿ok? La base aeróbica claramente es importante para la recuperación de un jugador de fútbol americano, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Bueno, la base aeróbica claramente es importante para la recuperación de un jugador de fútbol americano. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque tiene como tal mucha verdad en lo que dice, mucha verdad en lo que dice. Esos ejercicios como decíamos ahorita, de correr, de velocidad, los sprints, saltos, de ejercicios más intensos, te ayudan muchísimo para mejorar como tal, ¿ok? Y como decíamos ahorita, se incluyen en cualquier posición, ya sea coreback, ya sea liniero, todos deben incluir ejercicios de fuerza y todos deben incluir ejercicios de velocidad, ¿ok? Mm, ok. Aquí tenemos unos ejemplos de ejercicios dependiendo de cada posición. Por ejemplo, ejercicios para coreback. Tenemos ejercicios como la torre de control, eh, eh, en la cual, bueno, a veces se conoce, pero dice el coreback tiene un montón de responsabilidades como casi en todas las jugadas se inician
Como casi todos los juegos inician con un pase hasta el quarterback. Se deben dar instrucciones sobre cómo pasar el balón, el manejo de la pelota, tener buena agilidad, evadir de defensivos, tener vista de campo, eh, tomar decisiones en el último segundo. Todo eso se trabaja, ¿ok? Tenemos rutas de pases individuales, ¿ok? Dice, este ejercicio ayudará a tu quarterback y a los receptores al mismo tiempo. Haz que los receptores ejecuten diferentes rutas en una sucesión rápida mientras que el quarterback completa los pases. Eso ayudará a tu quarterback a ganar precisión y a señalizar, y los receptores conseguirán una mayor agilidad y destreza en la recepción. Además de que puede mejorar la química general de tu equipo. ¿Ok? Aquí dice el scramble. Es importante que el quarterback tenga un buen juego de piernas. Este ejercicio el quarterback retrocede y corre hacia la derecha con un ángulo. Retrocede de nuevo y a continuación corre hacia la izquierda. Okay, este ejercicio mejora su agilidad en el campo, así como capacidad para mantener la visión, incluso estando en movimiento. ¿Okay? Sí, este ejercicio no sé si lo han visto a lo mejor en películas, en entrenamientos previos de que está el quarterback, agarra el balón y hace que pise para atrás, pise para el otro lado, gira la cadera, todo eso. Son ejercicios que lo ayudan, ¿okay? Que ayudan para su agilidad, que ayudan para su, como dice aquí, para su mejoramiento de vista en el campo y todo eso. ¿Okay? Ejercicios de carreras. ¿Okay? A lo mejor que vamos a enfocar a los corredores, pero también lo pueden hacer a lo mejor como corners, a lo mejor como safeties, para mejorar su velocidad. Ejercicios de cuerda. Todo lo que necesitas para estos ejercicios es colocar la cuerda en una cuadrícula de 2 columnas. A continuación, el corredor puede realizar una gran variedad de ejercicios. Puede alternar rápidamente de una columna a otra para mejorar la potencia de corte en cada cuadro, o puede hacer un pequeño salto en cada cuadro para mejorar su capacidad de salto. Ejercicios de guante. Este ejercicio, el corredor deberá luchar por el balón a través de los jugadores que estarán formando líneas paralelas, a unas 2-3 yardas de distancia, con 4 jugadores en cada una mientras protege el balón. Ok, sí, este ejercicio también es muy bueno. Tenemos, por ejemplo, 4 jugadores de este lado, un corredor en medio, y voy pasando con el balón, ¿ok? A la hora de hablar de un corredor, algo que se pasa mucho de lado, pero que es muy importante, es el control del balón, ¿ok? El poder tener un buen control del balón, el poder cambiar el balón, ya sea si va corriendo hacia la banda, si va corriendo hacia el centro, si va corriendo hacia la otra banda, es muy importante. Y el poder cambiarlo y mantenerlo aquí enfocado, fuerte, para que no se te caiga, es muy importante. Porque cuántos fumbles no ha habido en jugadas grandes, en jugadas importantes, que tú recuerdes. En un Super Bowl, alguna jugada que se le ha ido el balón. Son errores, pero pues se trabaja, ¿vale? Se trabajan como tal. Ahora, ejercicios para receptores, ¿ok? Bueno, los receptores abiertos a menudo hacen las jugadas más llamativas del partido. Es verdad, cuando hemos visto a Beckham Jr., no, o sea, muchísimos más receptores que de la NFL que hacen jugadas asombrosas. Bueno, esto no lo hicieron, no se lo sacaron de ahí, no lo hicieron nada más porque sí. ¿Ok? Los receptores deberán trabajar en su habilidad de recepción, de agilidad, de manejo, para llevar a cabo la captura. Ejercicios de carreras por rutas. Seguramente el ejercicio más importante para el receptor y el que se puede realizar de 1000 maneras diferentes. Eso mejorará todas las habilidades para que un receptor necesita para funcionar. ¿Okay? Los ejercicios de bloqueo y de manejo del balón. Similares a las carreras de retroceso, los receptores deberán tener la habilidad de recibir un golpe y proteger el balón cuando lo reciban. Haz que tus receptores corran rutas y proporcionan la resistencia para evitar que el equipo contrario robe el balón. ¿Okay? Bueno, esos ejercicios de bloqueo es, por ejemplo, cuando el receptor ya sale de su ruta y ya está aquí, lo va a agarrar y agarra el balón. Es importante que voltee rápidamente. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay más jugadores atrás que lo van a detener. Está el safety, está el corner, está el linebacker, están todos, ¿ok? El voltear rápido, y esos ejercicios pueden ser ya sea con dumbbell también que le peguen, ya sea directo en las piernas para mejorar su resistencia, su fuerza, o ya sea que literalmente que vaya un
jugador como tal a tratar de derribarlo. ¿Okay? Y ahí poder probar su agilidad y su habilidad para cortar. ¿Okay? Ejercicios de línea. Los jugadores de las líneas ofensivas y defensivas normalmente no suelen ser el centro de atención, pero estos héroes lo son, de verdad. Y porque son importantes, sirven para proteger al quarterback, para abrir rutas o en caso de los defensivos para poder entrar antes a las jugadas, hacer un sack, etcétera. Estos ejercicios mejorarán las capacidades de estos jugadores para proteger o atacar la pelota cuando sea necesario. Ejecución de la línea ofensiva y el bloqueo de pases. En esos ejercicios la línea ofensiva se centrará en la creación de rutas para el corredor para pasar o retroceder para crear una barrera impenetrable para el quarterback. Eso mejorará tu fuerza online, la técnica y la química del equipo. ¿Ok? Sí, hay muchos ejercicios, por ejemplo, para linieros que son muy importantes. Y como decía aquí, uno de esos es el ganar la yarda. Perdón, uno es ganar la yarda y el otro es protección de pase. ¿Cómo es la protección de pase? Estás aquí en tu posición, ya juegas de tackle, ya estás de guard, ya estás centro, hablando de la línea ofensiva. Y el chiste de protección de pase es echarte para atrás, 2 o 3 pasos para atrás y tener un buen manejo de pies. ¿Okay? Un buen manejo de pies, un buen manejo de manos. Y básicamente es eso, evitar que el liniero defensivo pase. Es uno de los mejores ejercicios para mejorar en ese aspecto. Y el otro es ganar la yarda. Como ganar la yarda, está un liniero contra otro liniero y es ir de frente, ¿ok? Básicamente, sin rodeos, es pum, ir de frente, empujar, ver quién da más, quién gana y bueno, tratar de ganar al que tienes enfrente, ¿ok? Básicamente es eso. Y en la defensiva como tal tenemos ejercicios, por ejemplo, de escape de huecos. ¿Ok? Hay diferentes tipos de huecos a la hora, si eres defensivo, a la hora de verlo como ofensivo. Tenemos, por ejemplo, a los lados del centro tenemos los huecos a los lados del guard tenemos los huecos B y a los lados del tackle tenemos los huecos C. Es muy importante que estos linieros defensivos se ubiquen en esos huecos. ¿Por qué? Porque si los tienen bien ubicados y saben cuáles son cuál, es más fácil entrar. ¿Ok? Por ejemplo, en nose, en la posición de nose. ¿Cuál es? La que está enfrente del centro. ¿Ok? ¿Qué sería algo muy bueno para él? Algo muy bueno sería para él, un ejercicio muy bueno para él sería estar en su posición y ahí entrar directo. Ya sea con dummy, ya sea con empuje de trineo, ya sea o igual de frente. Entrar como tal, ¿ok? Es entrar al hueco y entrar fuerte. Bajas el hombro, pa. Y quedarte plantado atrás, ¿ok? Esperando, ya sabes si viene el corredor, ya sabes si viene el quarterback. Pero ya esperando, ¿ok? Y para ejercicios, por ejemplo, de tackles defensivos, unos buenos ejercicios que podrían ser sería escape, sería manejo de manos, escape, sería bull rush, técnica bull rush sería pum, empujas y te quedas esperando la jugada, esperando donde viene el corredor, escapas y vas directo, ¿ok? Esos son los mejores ejercicios. Ok, ahora, ejercicios para linebackers, para defensivos, para el backfield, pero ya defensivo. Estos jugadores van a servir como los bastones de la defensa cuando un juego pasa a la línea ofensiva. Esos jugadores necesitan la agilidad y la agudeza visual para atrapar a un jugador veloz que se le escapó a los tackles iniciales. Y sí, o sea, personalmente, yo jugando que tenía la oportunidad de jugar como linebacker, es muy difícil. Por ejemplo, cuando un corredor pasa de la línea ofensiva, tienes entre 1 y 2 segundos para ver para dónde va, para ver si vas directo, para ver si va a cortar, y tienes que bajar, tienes que llegar y taclear. Y si no practicas eso durante los entrenamientos, si no tienes esa agilidad, esa habilidad, si no tienes esa fuerza para llegar, estás comido, ¿ok? Así que hay que entrenar muy bien eso. Dice, linebackers centradas. Los linebackers son los guerreros que se alinean a 5 yardas de atrás, ¿ok? Estos ejercicios mejoran los tiempos de reacción del linebacker, la capacidad de ver cómo se llevan a cabo las jugadas y hacer ataques fuertes que derriben al portador de la pelota. ¿Ok?
¿Cómo se llevan a cabo estos ejercicios? Bueno, unos ejemplos puede ser poner diferentes dummies, poner 5 dummies como tal, figurando que son la línea ofensiva, y bajar directo al hueco, ya sea que venga un corredor y baje el hueco, ya sea que baje el otro y volver para atrás. Que entrar, volver, entrar, volver. Y como dice aquí, ayuda para qué, para tu habilidad, para tu tiempo de reacción y todo eso. ¿Okay? Y por último, ejercicios para linebackers safeties. Bueno, estos, aunque no lo crean, también son vitales dentro de la defensiva. Los safeties como tal a veces suelen decir que a lo mejor que son los fantasmas de la defensiva. ¿Por qué? Porque casi no llegan. Pero a la hora de los pases, ellos son los héroes. Ellos son básicamente los que se llevan. Y ser safety es una posición en la que tienes que tener una habilidad para poder ver todo el campo. De donde sea. Ya sea si viene un pase, si viene una corrida, si viene el coreback, si vienen dos receptores hacia ti. Hay que aprender a leer muy bien eso. Y unos ejercicios muy buenos para ellos sería la escalera. La escalera siempre viene hacia enfrente. Siempre viene hacia enfrente. O ejercicios de cambio de cadera. Que esos también son muy buenos para linebacker, pero también les sirven a los safeties. Cambio de cadera, sales aquí, shuffle para atrás, cambio para un lado, cambio para el otro, siempre viendo al que trae el balón, siempre viendo el coreback, si es corrida, plantarte y bajar, y todo eso, ¿ok? Y para los corners, algo muy bueno sería el seguir al receptor, ¿ok? Seguir rutas, aprender a seguir rutas, aprender a seguir el hombre, ver la cadera, aprender a jugar con el hombre y que él no juegue contigo. Y, y básicamente es eso, ¿ok? Hablando sobre las posiciones. Ok. Ok, y bueno, básicamente sería eso en ejercicios de campo para las diferentes posiciones que tenemos. Ok. Aquí tenemos unas pequeñas preguntas antes de acabar, que, que viene siendo sobre lo que hablamos ahorita de fuerza y del gimnasio. Dice, ¿cómo mejora el rendimiento de un jugador de fútbol americano con el gimnasio? Bueno, pues mejora mucho. ¿Por qué? Ya que la capacidad que tienes sobre su resistencia y sobre su fuerza mejora brutalmente. No es lo mismo, por ejemplo, hacer 50 lagartijas, 40, 50, 60, a sacar kilos en un press de banca. No es lo mismo hacer 60 días con salto, hacer 60 días con 100 kilos, ¿okay? En la espalda. Mejora mucho, ¿ok? ¿Cómo poder programar una buena rutina incluyendo entrenamientos de campo? Ok, bueno, esto va algo más personalmente, y algo que me han instruido muchos coaches, ya sea de auténticos y de borregos, es el saber qué vas a hacer. Ok, por ejemplo, si un día va a ser pierna, a lo mejor en el gimnasio, un lunes, pues no vuelvas como tal a, a fortalecer eso en el campo, ¿ok? Hacer ejercicios a lo mejor más como habilidad, agilidad, reacción de las manos, juego de manos y todo eso. Si otro día vas a hacer brazos en el gimnasio, te puedes dar el lujo de darle pierna, de darle más sprint, más velocidad. ¿Por qué? Porque como quiere incluir el trabajo de pierna, ¿ok? Y ahí lo incluye. Si un día va a hacer, por ejemplo, pecho, pues no vayas al campo y a la lagartija, no vayas a hacer ejercicios explosivos. Puedes hacer ejercicios más rápidos, más ágiles, más para mejorar tu habilidad. ¿Ok? Y sobre todo algo muy importante, bueno, lo que hablamos en programas pasados, también con la nutrición, es el descanso. ¿Ok? El tener un buen descanso es vital. ¿Ok? Eh, también esto como jugador de americano tienes que dormir muy bien, ya sea entre 7 a 9 10 horas, ¿ok? Para tener un buen rendimiento físico al siguiente día, ¿ok? Y la última dice, la potencia y la fuerza van de la mano. Sí y no. Eh, fuerza, bueno, para empezar porque no es lo mismo trabajar fuerza que trabajar potencia, ¿ok? Eh, por ejemplo, en fuerza, a la hora de sacar una sentadilla,
por ejemplo, sacas 5 repeticiones con un peso así muy pesado en sentadilla, ahí estás trabajando muy bien la fuerza, estás enfocado en la fuerza, en la resistencia. Y, y cómo se trabaja la potencia, a lo mejor bajando ese peso que tenías y sacar 12 15 20 repeticiones, poco más, ejercicios explosivos, ejercicios más dinámicos, ejercicios más fuertes, ¿sí me entiendes? Y así poco a poco vas combinando esas dos. ¿Que son importantes las dos? Sí. No es que se trabajan a la par, no siempre. Hay que saber cómo meter esos ejercicios en tu rutina, ¿ok? Bueno, básicamente es todo. Muchas gracias por sintonizarnos en un programa más. Gracias que estamos aquí semana tras semana a todas las personas que nos ven. Y, y nada, nos vemos la siguiente semana. Yo soy Ángel Chávez, esto es Diarios y 3 puntos. Adiós.